grabar, pero temo que no sé si lo demás estará grabado. Yo voy a intentar, pues intentemos terminar esta clase, así sea lo poquito que avancemos. Y les voy a recomendar que visiten el canal de economía que yo tengo, porque ahí hay grabaciones de las clases físicas que yo dictaba. Entonces usted me va a mirar a mí con el tablero y explicando estas cositas, incluso más paso a paso, porque es que pues yo siempre me he caracterizado por dictar muy pasito a pasito las cosas. No sé si de pronto se note acá, pero comprenderá que con primero la inestabilidad del internet, que no nos ha ayudado mucho el día de hoy, y segundo, pues el tema de que pues mi mamá está hospitalizada y ahorita me están llamando porque toca hacer algunos documentos, entonces sí, es difícil para mí, la verdad. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero se me complica. Entonces les pido pues primero mil disculpas, la verdad es que mm, no, yo no quisiera que esto les afectara de pronto la calidad de las clases. De todas maneras, ustedes saben que cualquier duda que tengan me pueden consultar. Y lo que les pido es, bueno, ténganme un poquito de paciencia que estas cosas del internet sí ya se me salen de control, pero estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. Bueno, entonces voy a compartir, no sé si ahí les estoy compartiendo pantalla, sí, ¿no? Sí les estoy compartiendo pantalla. Sí, pero Vale, entonces les decía que yo podría obtener este datico de acá multiplicando uno por uno los datos de la columna y los datos de la fila. Entonces me tocaría 2 por 2 más 4 por 4 más 4 por 4 más 5 por 5. Eso me va a dar un resultado. Yo podría sacarlo más fácil como una suma de cuadrados. Entonces el Excel me permite a mí, con la opción de suma punto cuadrados, marcar una única, ya sea columna o fila, y sacar los cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces yo marco todo esto, le doy Enter y me da 487, que sería el resultado de la multiplicación de 2 por 2 más 4 por 4, que en últimas, chicos, esto es sumar los cuadrados de cada dato. O sea, 2 al cuadrado, 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, 6 al cuadrado, sumar todo eso. Y eso me da 487. Y esto que tengo aquí, esta matricita que tengo yo aquí, esta matriz pequeñita, ¿cierto? Sería la multiplicación de la X original con su versión traspuesta. O sea, esto que tengo yo aquí. Y esto a su vez, esto que yo tengo aquí, sería igual, si nosotros nos metemos ya por la parte del cálculo, a decir, fíjese que en últimas, esa multiplicación sería, primero, 1 por 1 en filas y en columnas, que nos va a dar el tamaño de muestra. Segunda parte, la sumatoria de las X, porque esta fila se multiplica con esta columna y finalmente se suma, o sea que se suman son las X, o sea es la suma de las X, ¿cierto? En la siguiente parte simplemente tomamos estas X que están en fila y las multiplicamos por esta columna y esto me va a dar también la suma de X. Y como aquí yo multiplico esta fila por esta columna, esto me va a dar la suma de las X, pero elevadas al cuadrado. Ahora, esta matriz que obtenemos allí, a esa matriz que obtenemos aquí, hay que sacarle la inversa. Entonces yo le voy a colocar aquí un comentario, ¿cierto? Y le voy a decir, a esa matriz hay que sacarle la inversa. Eso significa, hay que elevarla a menos 1, a la menos 1. ¿Listo? Hay que elevarla a la menos 1. ¿Por qué hay que elevarla a la menos 1? Básicamente por fórmula, porque hay una fórmula genérica. Miren, lo que hicimos fue multiplicar la transposición de la matriz X por la X original, elevarla a la menos 1 y multiplicarla por la transposición de X por Y. Entonces vamos a hacer la transposición de X por Y, ¿cierto? Vamos a hacer esa partecita, que sería esto que tengo yo aquí. Esta sería la X traspuesta
multiplicada por la y, ¿cierto? Entonces, la voy a copiar acá la fórmula para que la tengan ustedes ahí a la mano. La copio por acá. Y lo que voy a hacer es voy a construir esta matricita que me va a salir, una matricita que me va a salir por aquí, como resultado de la multiplicación de estas dos matrices. Entonces, vuelve y juega. Tomo esta fila y la multiplico por esta columna. Y eso me va a dar un número aquí, ¿cierto? Voy a colocar ahí. De hecho, me va a dar un vector. Esto me va a dar un vector columna, es lo que me va a dar esto. ¿Listo? Entonces, hagámoslo. Sería simplemente tomar una suma producto, ¿cierto? De estos unos multiplicados por estas y. Recuerden que ahora me la estoy jugando es con el vector de yes, ¿cierto? Pero en últimas, si yo quisiera ser práctico, diría, bueno, yo podría tomar, como el Excel no me va a admitir aquí filas, sino columnas, yo podría tomar esto que tengo aquí, ¿cierto? Como primera matriz y decir, esos unos, cada uno de ellos que se van a multiplicar por cada una de estas y luego el resultado total se suma. Y eso me daría a mí como resultado 68. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Vale, vale. Confírmenme porque si no, el semestre pasado me pasó que estaba yo media hora, ahí estaba abordando un tema de macroeconomía. Estamos construyendo un sistema que se llama ISLM-BP y media hora construyéndolo. Y después de media hora los estudiantes no los escuchaban ni me hacían preguntas ni nada. Cuando me fui a dar cuenta, se les había caído el internet a ellos y no había nadie conectado. Entonces yo, bueno, al menos quedó la grabación. Bueno, entonces, fíjese que yo aquí haría una multiplicación de esta fila por esta columna, que es esta, la de la Y. Pero si yo fuese más práctico, yo diría, mire, yo sé que en últimas, eso en últimas me va a dar es la suma de Y. Entonces diría, ¿para qué me complico haciendo multiplicaciones? Si al final de cuentas eso es una suma, ¿cierto? Porque tomar el vector de Y multiplicarlo por una transposición vectorial de unos, pues me va a dar el mismo vector columna de Y. Entonces le doy Enter, en sumatoria, eso sí, ¿no? Y me da 68, que es el mismo valor. Ahora, ya hice esta parte, que fue multiplicar esto que tengo aquí por esto que tengo acá. Ahora me toca esta X, ¿cierto? Esta X por esta Y. Y eso sería básicamente X por Y en sumatoria. Entonces aquí sí me toca hacer esto, ¿no? Me tocaría hacer esto. Me tocaría multiplicar 2 por, ¿cierto? El 2 que está en esta fila de X, multiplicarlo por este 12 que está en la columna de Y. Y sumar, es decirle, más este 4 por este factor que tengo aquí en la columna de Y, que es 9, más este factor que tengo aquí en X y multiplicarlo por este elemento que tengo aquí en Y. Y así, pues yo puedo seguir hasta el infinito y más allá y eso me va a dar un valor. ¿Listo? Pero si lo hago así, me voy a demorar mucho, se vuelve complicada la cosa, entonces yo finalmente lo que tengo que tener claro es, allí lo que estoy haciendo es una suma producto. Entonces yo puedo colocarle suma producto, ¿cierto? Una suma producto. Entonces en la suma producto me va a decir, necesito un elemento que sería el elemento de X, ¿cierto? Ahí le coloco punto y coma, y el otro elemento que sería el elemento de Y, que sería esto que tengo aquí. Le doy Enter y eso me da
381. Entonces, aquí ya tengo la matriz, ojo, esta sería la matriz X traspuesta Y. Esta sería la X traspuesta Y. Y esta matriz que tengo aquí sería, combinemos acá, ajustemos, esta sería X traspuesta X. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguen hasta allí, chicos? Sí, profe. Vale, no se me vayan a distraer, porque aquí estamos haciendo un repasito pequeñito, así chirriquitico, de matrices. Pues yo digamos que aquí le pegamos una revisadita a matrices, pero pues digamos ustedes tienen que tener algunas bases. Así como a veces hago algunos repasitos chiquitos de cálculo diferencial, pues son repasitos pequeños. Bueno, entonces fíjese que yo ya tengo esto, pero esto que tengo aquí tengo que invertirlo. Entonces, esta matriz que tengo aquí, para poder invertirla, ¿cierto? Para poderla volver inversa, tengo yo que aplicarle esta fórmula, que es la del determinante, y calcular una de cofactores, ¿cierto? Calcular una de cofactores. Entonces, para calcular el determinante, yo necesito tener la sumatoria de xy al cuadrado, que es esta partecita que tengo aquí, ¿cierto? Entonces, vamos apuntando lo que necesito. Yo necesito este 487. Ese elemento lo necesito. ¿De acuerdo? Ese 487 lo necesito. Veamos qué más me dice la fórmula que necesito. El tamaño de la muestra. ¿Cierto? Necesito tener el tamaño de la muestra. Ese tamaño de la muestra lo tengo aquí. Mírenlo. Está allí. El tamaño de la muestra, que son 10. ¿Cierto? ¿Qué más necesito? Necesito la sumatoria de x. Pero ojo, la sumatoria de x elevada al cuadrado. No es x al cuadrado y luego sumatoria, que es lo que tengo aquí, sino la suma de las x y después el resultado de esa sumatoria es el que se eleva al cuadrado. Ese dato si no lo tengo. Pero lo puedo sacar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Para no perder formatos, que es una cosa que me gusta, por eso me gusta recrearlo con Office, porque me lo puedo llevar fácilmente al Office, ¿no? Entonces lo planteo allí, esta sumatoria, y le saco acá. Entonces le digo a esto, hágame la suma, no, está bien, sí. Hágame la suma de todas estas x, ¿cierto? Que eso va a dar 65, y elévelo al cuadrado. Entonces aquí simplemente le digo, elévelo al cuadrado. Entonces eso me da 4.225, y le coloco allí. Ahora, lo que voy a hacer es coger esta formulita del determinante, esta partecita es el determinante, y la voy a calcular por acá, ¿cierto? Entonces, coloquémosla por aquí, ese es el determinante, y lo podemos calcular, coloquémosla aquí, determinante. Si no estoy mal, ese determinante tiene que ser un valor absoluto, ¿cierto? Si no estoy mal, tiene que ser un valor absoluto. Determinantes igual, sí, claro, es un valor absoluto. Vale. Entonces, calculémoslo, ¿cierto? Me quedaría igual 1 sobre, y aquí voy a colocar un paréntesis, y voy a trabajar dentro del paréntesis. Entonces, dentro del paréntesis tiene que estar el tamaño de muestra, que es 10, ¿cierto? Multiplicado por la sumatoria de x cuadrados, que es este 487, ¿cierto? Menos, yo voy a colocar un paréntesis más interno para que tengamos esa multiplicación, ¿cierto? Y le voy a decir menos, ¿cierto? Esta expresión que tengo aquí, que es el 4.225.
¿Listo? Entonces le doy Enter y eso me dio este valor que es muy cercano a 0. ¿De acuerdo? O sea, lo que hice fue operar esta formulita y ya tengo este valor. Ahora tengo que construir la matriz adjunta, también llamada de cofactores. ¿Me siguen, por favor? ¿Sí me siguen, chicos? Sí, profe. Vale. Sí, profe. Todo esto ustedes lo vieron en matrices, ¿cierto? O sea, bueno, las cosas de cálculo diferencial, pues la vieron en cálculo diferencial y las cosas de matrices las vieron en matrices, ¿cierto? Sí, profe. Vale, vale, listo. Yo estoy sobre la base de que, es decir, aquí yo no presumo que ustedes son expertos. O sea, ustedes son estudiantes. Así que usted tiene que sentirse tranquilo si usted recuerda, ¿cierto? Usted dice, yo sí me acuerdo de eso. Pero eso es como para la clase. ¿Qué es lo que tiene que hacer después de salir de la clase? Pues cójase los apuntecitos de álgebra de matrices, cójase un librito de esos, y si tiene problemas, pues con la suma de matrices, pues haga una suma de matrices. Mire cómo es una multiplicación de matrices, mire cómo es una división de matrices. Si, por ejemplo, esto de la regla de la cadena, esto que estábamos viendo en la clase pasada, si ve que, por ejemplo, ahí no le quedó clara alguna cosita, pues revise las reglitas de derivación básica y va mirando cómo las notas del profe Julio, cómo lo coteja usted con lo que tienen en sus apuntes. Y ahí, si tiene dudas, pues pregunta y las revisamos. Bueno, miremos el tema de la adjunta. Entonces, la adjunta o de cofactores es una matricita que tiene una característica y es que si este factor, pongámoslo aquí nomás, si este factor es positivo, ¿cierto? Entonces, este factor va a ser negativo. Si este factor es negativo, entonces este factor de acá, de aquí abajito, tiene que ser positivo. Y si este factor es positivo, pues este factor de aquí tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? O sea, saltando, esto es como cuando uno juega, bueno, en mi época, que no vamos a hacer cuentas de mi edad, en mi época se jugaba una cosa que se llamaba el triqui, ¿cierto? Que era un jueguito de X y de bolitas y que uno miraba ahí si ganaba o no. Entonces, es más o menos lo mismo. Aquí usted, signo positivo, signo negativo, signo positivo, signo negativo. Saltando una celdita tiene que cambiarse el signo, ¿vale? Entonces, fíjese que aquí, ¿de dónde sale esta sumatoria de X2? Hay que eliminar la primera fila y la primera columna de esta matriz que tengo aquí, ¿cierto? Eliminamos la primera fila y la primera, y el elemento que sobrevive es el que va. Entonces va la sumatoria de X cuadrado. Entonces la ubico. Como va con signo positivo, no hay problema. Entonces va la sumatoria de X cuadrado, que es este elemento de aquí. ¿Listo? Ahora, el que va acá sí va con signo negativo. Entonces va con menos. Entonces, ¿cómo hago para obtenerlo? Yo elimino primera fila, segunda columna, y el que sobrevive es este de aquí. Entonces, marco ese elemento y fíjese que me da negativo. Miremos aquí el libro, iba a decir, bueno, los apuntes del profe, ¿cierto? Y fíjese que aquí es positivo, negativo, aquí es positivo, y este es el tamaño de muestra, ¿cierto? Es el tamaño de muestra. Entonces, ¿cómo sale el tamaño de muestra? El que va aquí, usted elimina la segunda fila, la segunda columna, y el que sobrevive es tamaño de muestra. Y tamaño de muestra va después de este negativo, que entonces va como positivo, entonces usted lo iguala. Dice igual 10. ¿Cierto? Y ahora, si este es positivo y este es positivo, este por defecto debe ser negativo. Entonces le da igual aquí. Menos, y eliminando el dato de aquí, usted elimina la segunda fila, la primera columna y le da este 65. Y esta es la matriz adjunta o de cofactores. Le da ese resultado. ¿Cierto? Que es el que tiene usted acá, con los signos. Este negativo, positivo, positivo.
¿La vieron o no la vieron? Chicos. Sí, profe. Ahora voy a calcular la inversa. Entonces voy a colocar aquí inversa. Entonces, ¿qué es la inversa? La inversa no es otra cosa que multiplicar este factor, que es 1 sobre el determinante, por cada uno de estos factores. Que es este valor que tengo aquí, multiplicarlo por cada uno de estos factores de la adjunta. Como siempre es el mismo factor, lo asumo como una constante, por lo que lo puedo fijar con F4, ¿cierto? Le doy F4 y lo proyecto, tanto para las filas como para las columnas. Y tengo la inversa. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tengo la matriz inversa, que es una matriz que cuando usted está en álgebra de matrices y programación lineal, a veces le suele poner a usted como sus problemitas, sobre todo cuando la amplía, ¿no? Cuando la tengo así pequeñita es fácil de manejar, pero la vamos a trabajar también en el análisis múltiple. También le tengo un tiempito reservado a la inversa. Voy a volver sobre esta matriz, pero en el múltiple, ¿de acuerdo? A ver, déjenme ver. Ya tengo la inversa. Ah, listo. Entonces, si yo vuelvo sobre la fórmula me decía, la fórmula en la que nos estamos basando, que también la voy a explicar de dónde sale, no se preocupen. O sea, todas estas fórmulas yo voy a explicar, o sea, las estamos manejando, pero yo las voy a analizar en el múltiple, que es esta la fórmula general del beta. Entonces, yo ya tengo la inversa, que es esto, hice la transposición, multipliqué por la X original, invertí, tengo la matriz X traspuesta multiplicada por Y, ahora lo que tengo que hacer es una multiplicación de esas dos matrices, ¿cierto? Para obtener como resultado la matriz de betas. Entonces, me regreso nuevamente al Excel. Aquí tengo la inversa. Esta es matriz clave y esta es la otra matriz clave. Entonces voy a calcular, aquí voy a colocar cálculo. Es bueno colocarle la tilde en la A. Cálculo de betas, ¿cierto? Y entonces yo voy a multiplicar estas dos matrices. Voy a colocar aquí la inversa, ¿cierto? Esta es la inversa. Y aquí voy a colocar, aquí le puedo colocar incluso, déjenme ver, esto sería X traspuesta a X elevado a la menos 1. Entonces esa sería la inversa. Y aquí voy a colocar la X traspuesta a Y. Que esa igual la voy a traer de acá, arriba, que la tengo por acá. Ahí está aquí. Esta. De 68 y 31. ¿Listo? Entonces aquí hay que hacer la multiplicación de matrices para obtener los betas. Entonces, aquí tendría beta sub 0, que partimos de beta sub 0, y aquí voy a colocar beta sub 1. Algunos de ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué se está complicando tanto con matrices si usted la calculó con las fórmulas de beta sub 0 y beta sub 1 de la clase pasada? Sí, esto podría parecer que estoy utilizando una ametralladora para matar una mosquita, ¿cierto? Pero en realidad el ejercicio me sirve para que ustedes se vayan dando cuenta del proceso matricial que voy a tener que utilizar cuando utilice el múltiple. El análisis de regresión múltiple me refiero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo el beta sub 0? El beta sub 0 sería básicamente multiplicar esta fila por esta columna. ¿Cierto? Pero resulta que esta fila que tengo aquí, ojo, es igual a esta fila, a esta columna que tengo acá. Y como el Excel trabaja con columnas, yo puedo crear una suma producto, ¿cierto? Puedo crear una suma producto de esta expresión multiplicada por esta expresión. Y con eso obtengo el beta sub 0, que me da 1294. Y utilizando el mismo razonamiento, yo puedo utilizar una suma producto, ¿cierto? Una suma producto, multiplicando ahora la segunda columna, en realidad debería ser la segunda fila, pero como la segunda fila es igual a la segunda columna en este caso,
puedo multiplicar la segunda columna por... Hay que ser cuidadosos para esto, ¿no? Hay que manejar bien las matrices para poder hacer estas inferencias que estoy haciendo yo. Si usted siente que no es tan claro para usted el manejo de estas matrices, de cómo una fila puede ser igual a una columna, por ejemplo, en una matriz simétrica, entonces más bien hágalo a mano, pasito a pasito, suave, suavecito, como usted lo aprendió a hacer en su álgebra de matrices. ¿De acuerdo? Eso es, o sea, estas cosas que a veces uno hace ya es porque el profesor más o menos todos los semestres viene haciendo la misma vaina, entonces él ya se la sabe. Pero a usted sí le toca, yo le indico el proceso genérico, usted igual ahí tiene, yo le envío el documento para que lo revise, pero si le cuesta trabajo, hágalo pasito a pasito. Es decir, yo lo hice así, la gente que maneja esto lo aprendió así y es mejor, ¿de acuerdo? Ya por este tema de la virtualidad, si no, créame que esto lo hacíamos lápiz, papel, tablero y le hacíamos a mano, ¿ya? Porque me queda mejor trabajarlo así, ¿listo? Fíjese que el datico del beta 1 me da menos 0,945. Ahora, yo podría haberlo calculado, lo podría haber calculado, y esa es la tarea que les voy a dejar, con las fórmulas fáciles. Es decir, con estas fórmulas que nosotros hicimos para obtener beta sub 0 y beta sub 1. Estas. Por ejemplo, aquí tiene la fórmula del beta sub 1, aquí tiene la fórmula del beta sub 0. Pero para saber si estoy bien o estoy mal, lo voy a calcular con el análisis de pendiente-intercepto. Entonces, aquí lo voy a calcular con intercepto, intersección punto eje. Miren de fácil que se vuelve esto, ¿cierto? Entonces, marco los datos de Y. Entonces, los datos de Y son estos. Me dice, ahora, marque los datos de X, que son estos. Le doy Enter. Y fíjese que sé que estoy bien porque me dio el mismo resultado, 1294. Voy a hacerlo con pendiente. Entonces le coloco igual pendiente, marco el dato, voy por el conocido Y, que es este, le coloco el conocido X, que es este, le doy Enter, y fíjese que llego exactamente al mismo resultado, chicos. Estos son los datos que calculé con fórmula de Excel, ¿cierto? Y los otros son mediante cálculo matricial aplicado al Excel. Entonces, fíjese que el cálculo matricial puede parecer una herramienta demasiado densa, ¿no? O sea, uno diría, ¿era necesario realmente complicarse con álgebra de matrices para obtener esos valores? Pues realmente no. La respuesta era no, chicos, no era necesario. ¿Pero por qué lo hice? Porque nosotros no vamos a trabajar con el análisis de regresión lineal simple. Como su nombre lo indica, el análisis de regresión lineal simple es objeto de estudio en una estadística 1, una estadística 2, pero en una econometría eso es elemental. Entonces, por ejemplo, a veces a uno le dicen, es que el profe de econometría arranca desde un punto y se fue. Yo lo que hice fue decir, bueno, vamos a mirar las bases del análisis de regresión lineal simple que ustedes tienen de estadística y de ahí cojo y me voy al múltiple. Pero antes de irme al múltiple, les quise mostrar que yo puedo aplicar las técnicas del álgebra de matrices a la estadística del análisis de regresión. Y esto permite que usted también tenga en su mente otra cosa, y es, usted vio por un lado álgebra de matrices y por el otro lado bioestadística. Aquí estoy fusionando las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, esto que podría parecer un poco exagerado de mi parte, que es trabajar el análisis de regresión lineal simple con matrices, que no es tan común, repito, es muy difícil que alguien se meta, porque, repito, es como matar una mosquita con una ametralladora, ¿cierto? No obstante, tiene para mí un significado especial en el sentido de que el estudiante después de esta clase dice, si me toca ver el múltiple con matrices, este es el primer ejemplo de matrices que tengo, básico elemental, de lo que tengo que hacer para obtener el valor de los betas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Ahora bien, póngale mucha atención a esta parte, por favor. Póngale mucha atención, porque resulta que, por ejemplo, usted aquí en mi computador está viendo que yo tengo una serie de programas. Por ejemplo, aquí tengo, mire, el Stata, este es el Stata.
¿cierto? Aquí tengo eViews, este es el programa eViews, estoy haciendo aquí, precisamente estoy haciendo un análisis para establecer raíces unitarias con quiebres estructurales para el análisis de desempleo en Nariño, cosa que nunca se ha hecho, es la primera vez que se hace ese tipo de estudio para Nariño. Y aquí tengo el programa que es como la panacea pues, de los programas en econometría. Mire, si usted quiere trabajar duro la econometría, apúntele a dos software básicamente, a R y a Python. Esos son los dos programas poderosos hoy. ¿Listo? Si yo logro con ustedes que ustedes en este curso me manejen R, vea, dese por bien servido de la econometría 1. Va a tener una econometría 1 poderosa. Créame, le garantizo que va a tener, porque yo lo que voy a hacer con usted en R es programar todo esto que estamos viendo pasito a pasito en R. Y de paso le enseño a programar. ¿Cierto? Ahora, R es el programa que se maneja en Banco Mundial. R es el programa que se maneja en Banco de la República. ¿Por qué le voy a enseñar a manejar Stata? Para que usted tenga las bases instrumentales de DANE. ¿De acuerdo? Entonces, BanRep trabaja con R. Stata lo trabaja el DANE. Usted ya tiene ahí la formación. Ahora lo que tiene que hacer es seguir avanzando, ¿cierto? Entonces, chicos, pero yo parto desde lo básico elemental, Excel, ¿cierto? Este es lo básico elemental. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es grabarles este documento. Grabémoslo allí como, le voy a colocar aquí, matrices. Le voy a llamar matrices. Permítame, le voy a quitar una información de horarios que no le distraiga a ustedes sus cosas. Aquí está todo el análisis de la estabilidad de parámetros. De hecho, en la econometría avanzada usted va a mirar unas pruebas para establecer la estabilidad estructural de los parámetros a través de unas pruebas que se llaman las pruebas de Chow. Pero aquí ya le estoy demostrando una cosa de manera muy simple, y es que los parámetros no se mantienen constantes, ¿cierto? Aparentemente uno dice los parámetros se mantienen constantes. Aparentemente uno puede decir sí, tienen pequeñas variaciones, pero existen las variaciones. Y esas variaciones de los parámetros hacen que los parámetros tengan varianza. ¿Qué es lo que deberíamos esperar en un modelo econométrico? Que los parámetros, es decir, los betas que estamos trabajando por acá, sean estables. Es decir, que si les meto nueva información, que no cambien demasiado, que se mantengan más o menos fijos, porque en últimas, póngame mucha atención en esta partecita, si usted va a afectar Y en el, perdón, si usted va a afectar X para obtener un resultado en Y, usted va a poder manipular X, pero necesita que beta 1 y beta 2 sean estables. Es la única manera en que usted puede tener un resultado más o menos confiable en Y. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros manejamos esta técnica y la aprendemos a manejar bien, pues entonces lo que hacemos es estructurar la política con base en unos resultados esperados. Ahora, ¿qué es lo que nos afecta cuando hacemos política? Básicamente esto siempre es lo que nos afecta, el término de error. Los choques inesperados, ¿cierto? Los cambios que puedan ser cambios coyunturales o incluso cambios que puedan suscitarse estructuralmente en este momento. Por ejemplo, el tema de la pandemia es un tema que afecta la estabilidad de los parámetros. Y no solamente los parámetros, sino la estabilidad de las variables. Por lo tanto, modelar con pandemia se vuelve más complicado, ¿cierto? Pero se está haciendo. Ya hay ejercicios macroeconométricos desde el BanRep que analizan cuál es el impacto que la pandemia tuvo sobre los indicadores macro. Y sobre esa lógica es que se hace la política económica considerando los efectos de la pandemia, ¿cierto? Entonces, este tema de la modelación econométrica, miren, es bien importante. O sea, es un elemento, yo sí les animo nuevamente a que lo estudien, lo trabajen, si en la clase hay alguna inquietud, pues hagan las inquietudes, pero en serio, esta es una materia, de esas materias que uno no puede desaprovechar. O sea, esta materia toca aprovecharla, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver muchas cosas, lastimosamente no todo lo que yo quisiera ver, pero lo que los invito es a que la aprovechen al máximo. Es una materia que les va a servir mucho en la vida
profesional. Entonces, les voy a mandar el archivo, el de Excel que hicimos, para que lo tengan ahí a la mano. Y no sé, si tienen dudas, por favor, coméntenme las dudas que tengan. Sí me están escuchando, ¿cierto? Profe, disculpe. Respecto a la primera parte que estaba explicando, ¿cómo lo encontramos en YouTube? Perdón, no le escuché la última parte. O sea, ¿cómo lo encontramos en su canal de YouTube? Usted decía que ya lo tenía grabado, más o Ah, menos, o sea, vale, algo vale, vale, similar. listo, listo. Vale, vale. Ahí estoy compartiendo pantalla, lógicamente, ¿cierto? Sí. Verán, ustedes se meten a YouTube y ahí o le dan en el buscador, es que fíjese lo mal que está este internet. Bueno, aquí le puede dar usted Julio Riascos, Julio César Riascos, esa es una opción, ¿no? Se mete a Julio César Riascos. La otra le puede dar inteligencia económica, cualquiera de las dos. Entonces se mete por aquí. Ah, a propósito, ya están las clases colgadas, ¿no? Las de ustedes están colgaditas, que me estaban escribiendo ayer y me decían, profe, que si ya las colgaron. Aquí tienen las clases ya colgadas. ¿Listo? De hecho, aquí miren ya 22 visitas, 16 visitas, 19 visitas ya. Ahí ya sé más o menos que las están revisando. Entonces, por ejemplo, si usted quisiera ver una de las clases de econometría del pasado, aquí va a encontrar mucho material. Hay una gran cantidad de material y ahora con esto de la pandemia va a haber muchísimo más material. De hecho, no he tenido ni tiempo de colgar todo lo que se ha trabajado el semestre pasado. Pero, por ejemplo, fíjese, por ejemplo, este de aquí, este. Econometría, cálculo de los betas. Eso sí, aquí el profe Julio, si estaba más jovencito, pues los años no pasan en vano. Pero mira, ahí está la clase. Bueno, ahí estoy explicando algo de las condiciones de los parámetros. Ahí estoy explicando, y mire que creo que si no estoy mal, las notas de clase contemplan estos ejemplos. Entonces, tiene una ventaja enorme porque podrían ver estos videos y ver las notas de clase y, y más o menos verle la lógica. Mire que aquí aparece, por ejemplo, el matricial. Mira, aquí el tipo ya empezó a plantear el matricial múltiple. Entonces, ¿qué les recomiendo? Revísenlos, revisen los videos. Esto es como la ventaja que tiene esto, y esto de hecho se hizo mucho antes de la pandemia. Mire la fecha, 2016. Y esto se hizo porque básicamente los estudiantes lo pidieron. Dijeron, oiga, profe, ¿nos deja grabar sus clases? Yo les dije, listo, hágale. Y de ahí quedó esto ahí archivado y resulta que los estudiantes de pregrado, es decir, si no tuviéramos pandemia, igual yo les daba esta información, con el objeto de que ustedes se adelantasen un poco a las clases, que ya supieran más o menos qué es lo que viene en la materia. Y así como está este canal de economía, también hay canales que explican la parte econométrica. Por ejemplo, está el de César, que es el que les compartí la primera parte, que son muy buenos. Hay personas que explican muy bien la parte de software. Entonces, hay muchas opciones, digamos, ¿no? Canales muy buenos que les pueden servir. Yo no estoy en contra de eso. ¿No? Me parece que está bueno. Por ejemplo, aquí mismo yo también les planteo, por ejemplo, los fundamentos para manejar software. Eh, Déjenme ver si por aquí encuentro. Aquí está, por ejemplo, en ERE, el multivariado, y aquí está en ERE el simple. Por ejemplo, este videito es bueno. Para usted es bueno porque aquí yo ya le empiezo a enseñar cómo funciona ERE, ¿cierto? Entonces, este es bueno para usted. Aquí, por ejemplo, se hace comparaciones. Mire, aquí está el ERE, el multivariado en ERE, pero también el multivariado en IBIUS. Entonces, ahí lo va cacharreando, ahí los va viendo. Ahí le pueden servir un poco para que se vaya adelantando un poco a las clases. ¿Listo?
¿Sí me escuchan, muchachos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Vale. profe. Bueno, entonces quedemos así por el día de hoy. Creo que teniendo en cuenta estas condiciones, creo que bueno, pudimos avanzar algo. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, entonces ahí les dejo el archivito. Igual las notas de clase ya las tienen. El tema de segunda derivada también, que ya lo explicamos, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí está todo lo que teníamos por hoy. Eso, chicos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima clase. Luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego Muchas a gracias, todos. profe. Bueno, hasta luego. Cuídense mucho.